Buenas tardes, señoras y señores. Hoy celebraremos el tercer día de estas jornadas de historia marítima dedicadas a nuestro protagonista, don Pedro Menéndez de Avilés. Para ello se impartirán dos conferencias, las dos que ya serían la quinta y la sexta de estas jornadas, cuyos títulos van a ser Adelantado de la Florida, del capitán de navío don José María Madueño, y luego, a continuación, el hermanamiento entre las ciudades de San Agustín y Avilés por el profesor don Román Álvarez González. Les ruego, por favor, que pongan los móviles en silencio. Al finalizar las dos conferencias habrá un bastante breve coloquio, porque estamos escasos de tiempo, con las preguntas que ustedes necesiten efectuarle a los dos conferenciantes. Empezaremos por don José María Madueño Galán, capitán de navío en situación de retiro, nacido en Madrid el 14 de julio del año 45. Entre sus actividades docentes y académicas se encuentra la de subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada, comandante director de las Escuelas y Estación Naval de La Graña, en Ferrol, jefe de estudios de la Escuela de Suboficiales en San Fernando y artículos en la Revista General de Marina y la Revista de Historia Naval. Colaborador de la Real Academia de la Historia en la elaboración del Diccionario Biográfico Español, con más de 76 biografías de personajes de la Armada. Entre ellos, Marqués de la Victoria, Bodega y Cuadra, Javier de Salas, Menéndez de Avilés, etc. Ha escrito 6 monografías, entre ellas Urdaneta, Trafalgar y Vázquez de Figueroa. Escritor de los libros publicados con los títulos Los marinos de la Orden de San Fernando y la colección reciente de Desvelando Horizontes sobre la circunnavegación de Magallanes y Elcano, que constará de 3 tomos. Es académico correspondiente de la Real Academia de Historia y está en posesión de 5 cruces del Mérito Naval y cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como una mención honorífica sencilla. En cuanto a su conferencia, que se titula Adelantado de la Florida, les diré que la corona española expresaba su preocupación por la falta de asentamientos españoles en Florida y el inicio de la instalación de colonias francesas de hugonotes. Pedro Menéndez de Avilés fue encargado de expulsar a los franceses protestantes de aquella zona, explorar la costa hasta el norte y evangelizar a los nativos. La ciudad de San Agustín fue el emplazamiento elegido por ser un puerto natural bien resguardado y debe su nombre al santo del día. Allí se erigió un fuerte desde el que se iniciaron los hostigamientos contra los franceses, contra los que lucharon hasta que fueron derrotados y expulsados de la zona. 10 veces capitán de las Armadas, Pedro Menéndez de Avilés cruzó el Atlántico en 32 ocasiones. Revolucionó la construcción naval, introduciendo modificaciones en los navíos que acortaron notablemente los días de navegación y exploró gran parte de los estados actuales de Florida, Georgia, Carolina del Sur, así como el Canal de las Bahamas. Murió a los 57 años de edad, el día en que recibió su nombramiento como capitán general de la Armada, destinada a sofocar las revueltas de Flandes, recibiendo el hábito de Santiago y la encomienda de la Orden de la Santa Cruz de la Zarza por los servicios prestados a la corona. Mi comandante, cuando quieras. Muchas gracias. Ministra, autoridades, señoras y señores, los hugonotes franceses estaban planeando asentar una colonia en Florida. Como el país no había sido explorado por los españoles, ellos pretendieron suplantarlos y ocupar su posición en el seguimiento del comercio de retorno a la península, procedente de México. Los españoles temieron que el pirata hugonote francés Jean Ribault, a pesar de todo lo que se había hecho, tuviera éxito en hacer permanente la colonia de hugonotes que había establecido en 1562. Bajo el mecenazgo del líder hugonote francés, el almirante Gaspar de Coligny, Ribault había navegado a América con el objetivo de establecer una colonia para albergar a los hugonotes y así alejarlos del territorio francés, donde empezaban a ser perseguidos y mal vistos. Exploró la costa de Florida y construyó Charles Fort en el emplazamiento del actual Port Royal en Carolina del Sur. Dejó allí aproximadamente unos 25 hombres antes de regresar a Francia. Más tarde, esta colonia fue abandonada. Pero en 1565, Coligny volvió a hacer un intento. Le envió en una segunda expedición para ayudar a los fundadores de Fort Caroline, Renato de Laudonnière, en la desembocadura del río St. John's en Florida. Pretendían ocuparlas ignorando el título que España tenía sobre ellas al ser descubiertas en 1513 por Juan Ponce de León y exploradas posteriormente por Lucas Vázquez de Ayllón, Alvar Núñez Cabeza de Vaca
y Hernando de Soto. El rey sintió mucho la condena de la Casa de Contratación, por eso le mandó llamar a Menéndez y por un criado le envió la mitad del importe de la sanción que le había impuesto la Casa de Contratación. Además, le propuso volver a servir de general de la carrera de Indias con sus hermanos y parientes, como antes. Menéndez le contestó que estaba muy afligido porque, no teniendo más que un hijo que se llamaba Juan, gentil hombre de la casa de su Majestad, viniendo de general de una flota y armada de Nueva España y con sus 3 hijas, y en uno de los viajes procedentes de Indias cargada de mercancías preciosas y valores, había desaparecido en las latitudes de las Bermudas y, por razón natural, la nao se habría hundido, ahogándose, o se habría salvado y estaría en aquella isla o en la Florida, y por su prisión no había podido ir a salvarlas. Además, venían otros muchos parientes, amigos y criados suyos. Pensaba armar 2 patachés para ir a aquella isla y a la costa de Florida. Una vez terminado esto, se volvería a su casa con su mujer e hijos, ya que hacía la friolera de 18 años que no la visitaba, por estar sirviendo al rey. Le dio pena a su Majestad y le mandó volver otro día. Así lo hizo Menéndez y le dijo que le ayudaría en su intento de encontrar vivo a su hijo. Pero después de haber hecho esto, se dedicase a descubrir las ensenadas, puertos y bajíos de la costa de Florida para ponerlos en las cartas de marear, porque por no hacerlo antes se habían perdido muchas naos que iban y venían de las Indias con muchas riquezas y gente, armadas que él y su padre había formado para la conquista y colonización de aquella tierra. Por real cédula de 20 de marzo de 1565, Felipe II nombra a Menéndez adelantado, gobernador y capitán general de la Florida. El cargo de adelantado era un antiguo cargo de gobernador militar y político de una región fronteriza. Por eso encaja perfectamente con la Florida. A título hereditario, entre las instrucciones que el monarca le dio destacan las siguientes: expulsar a los protestantes franceses de la Florida, conquistar y colonizar aquellas regiones, explorar la costa hacia el norte en busca de un estrecho que comunicase los océanos Atlánticos y Pacífico, y llevar misioneros a evangelizar a los nativos, con la recomendación de tratarlos humanamente como a meros súbditos de la corona. Enseguida se puso a organizar una gran flota en los puertos de Cádiz, Gijón, Avilés y Santander. Estando en estos menesteres, recibió una carta del embajador español en Francia indicándole que el capitán Jean Ribault había salido del puerto de La Rochelle hacia la Florida con 3 barcos de gran porte y 600 piratas. Con intención de adelantarse a ellos y prepararles en la Florida el recibimiento que merecían, el adelantado, sin esperar a la flota del Cantábrico, salió el 28 de julio de 1565 de Cádiz en demanda de las Islas Canarias. Su flota la componían 11 navíos, un galeón de 996 toneladas fletado por el rey y 10 naos, en las que iban 995 soldados de mar y tierra, 117 oficiales, cerrajeros, molineros, plateros, curtidores, tundidores, labradores y otros con sus familias, y 4 clérigos seculares con licencia para confesar, con toda la artillería necesaria para batir fuertes y defenderse. En las Afortunadas se incorpora la flota del Cantábrico mandada por Esteban de Alas, su teniente, que había embarcado 257 soldados de mar y guerra en 3 navíos cargados de armas y municiones para la misma conquista en el puerto de Avilés, y en Gijón, a 25 de mayo, a cargo de Pedro Menéndez Márquez, sobrino del adelantado y almirante de esta armada. Se hicieron a la vela 2 navíos de bastimentos, municiones, armas y jarcias, con 78 personas,
Entre las gentes que se embarcaron en Asturias estaban 11 frailes de San Francisco, presbíteros, un lego, un fraile de la Merced, un clérigo y 8 de la Compañía de Jesús. De Santander y otras partes de Vizcaya salieron a la misma empresa muchos bajeles, cargados de bastimentos y municiones. Como se puede apreciar, llevaba el adelantado mucha gente, pues la voz de acabar con los herejes, pobladores de tierra del rey, arrastraba a la gente a embarcarse. La escuadra en su conjunto constaba de 26 barcos y 2.646 personas, sufragando la mayoría de los gastos el propio adelantado, invirtiendo cerca de 1 millón de ducados. El rey aportaba 299 soldados y un navío. Además, dio orden de que en las Indias le diesen 200 caballos, 400 infantes y 3 naos de armada, y artillería, municiones y bastimentos. Mientras tanto, el 4 del 12 de 1563 había terminado por fin el Concilio de Trento. Y a primeros de marzo de 1565 se inicia una confabulación en Flandes para luchar contra la Inquisición. El 5 de noviembre de 1565, Miguel López de Legazpi inicia la conquista de Filipinas, que se terminaría en 1572. Felipe II ordena a Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, proclamar el establecimiento de la Inquisición y los decretos de Trento. En mitad del Atlántico, la flota fue sorprendida por un temporal que la dispersó, obligando incluso a algunas de las naves a regresar a su punto de partida. La capitana, el galeón San Pelayo y un patás consiguieron alcanzar Puerto Rico, aunque en muy precarias condiciones. Días después llegaron a la isla otros 5 buques en parecido estado. En Puerto Rico, Menéndez embarcó más hombres y diverso material, dirigiéndose sin más escalas a la Florida. El 28 de agosto de 1565 alcanzaron sus costas a la altura de Cabo Cañaveral. Por no saber dónde los hugonotes estaban fortificados, estuvieron 4 días navegando cerca de costa de día y fondeando de noche, y una mañana avistaron indios en la costa. Menéndez mandó a su maestre de campo a tierra con 20 arcabuceros para parlamentar con ellos, y por señas les dijeron que los franceses se encontraban a 20 leguas de allí al norte. Fue costeando hacia el norte con su armada y descubrió a 8 leguas un puerto bueno natural, con buena ribera, que bautizaron con el nombre de San Agustín, en honor del santo del día que avistaron tierra de Florida y patrón de Avilés. Siguiendo la dirección indicada, los españoles avistaron el 4 de septiembre a 4 galeones grandes franceses fondeados a la entrada del río San Juan. A unos 100 metros de allí, río arriba, habían construido un establecimiento denominado Fort Caroline, donde estaban fondeados otros 7 barcos de los hugonotes de menor porte. El adelantado convocó inmediatamente consejo de guerra, comunicando a sus oficiales su intención de atacar de inmediato a aquellos, pero estos trataron de disuadirle, argumentando que era una temeridad, y verdaderamente lo era. En aquel momento, pues la flota francesa era muy superior a la española, seriamente dañada a causa de la acción sufrida en la travesía del Atlántico. Pero era mejor esperar a que se llegasen los demás navíos. Pero el avilesino logró imponer su voluntad. La sorpresa y la audacia serían sus mejores armas. A medianoche, los barcos españoles entraron en el río colocándose entre la costa y los navíos franceses para impedirles el desembarco. Y en una acción muy propia de Menéndez, este colocó la proa del galeón San Pelayo a pocos metros de la proa de la capitana francesa. Terminada la maniobra, ordenó iluminar los barcos y tocar las trompetas y los clarinetes, preguntando a los otros que de dónde eran, qué hacían allí y a qué religión pertenecían. Los hugonotes respondieron que eran de Francia, que traían hombres y provisiones a la Florida y que su capitán era Jean Ribault. Después de identificarlos, les invitó a que se rindiesen, recibiendo como respuesta risas burlonas e insultos,
pero los franceses, cuando vieron que los españoles iniciaban el abordaje, cortaron los cables de fondeo y huyeron a mar abierto. Toda la noche les persiguió el asturiano, sin lograr darles alcance. A la madrugada regresó al puerto de San Agustín, donde como primera medida ordenó edificar un fuerte en torno a una gran choza que les dio el cacique del lugar. Después, el día 6, por supuesto del mes de septiembre, hizo desembarcar 200 hombres y al día siguiente mandó entrar a los 3 barcos de menor calado, de los cuales bajaron 300 hombres, provisiones, municiones y aperos de labranza. El día 8, el adelantado bajó a tierra con gran pompa y disparos de cañón. Se celebra una misa y acto seguido el avilesino tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España. Todo ello bajo la curiosa mirada de numerosos indígenas que habían acudido a observar a los extranjeros, dándole los españoles de comer a todos. Temiendo que los piratas se apoderasen de dos de los barcos que por su mayor calado y los bajos del litoral no podían entrar en el puerto, el adelantado ordenó el desembarco al resto de los hombres y el diverso material que transportaban, despachándolos actos seguidos, uno a España y el otro a Santo Domingo, para que esperase al resto de la armada que todavía no había llegado. A las pocas horas de haber salido los 2 barcos, llegaron a la vista de San Agustín 4 galeones y 2 pinazas franceses, con 600 hombres a bordo, fuerte artillería. Durante horas, los piratas merodearon en torno al puerto sin atreverse a atacar. En esto se desencadenó uno de los temporales habituales en esa zona, obligando a los franceses, mandados por Jean Ribault, a alejarse de San Agustín hacia el sur en busca de refugio seguro. Sospechando que la flotilla francesa no podría regresar al fuerte Carolina por culpa del temporal, Menéndez tuvo la osada idea de asaltar directamente la base pirata por tierra. El día 16, tras dejar a su hermano Bartolomé como gobernador interino de San Agustín, se puso en marcha al frente de 500 soldados. Como guías llevaba 2 caciques indígenas y a un francés prisionero que meses antes había estado en la base. Para aligerar la marcha, cada hombre llevaba sus armas y una mochila con víveres para 8 días. En vanguardia caminaba el adelantado al frente de 20 asturianos y vizcaínos, abriendo con sus hachas y espadas camino por la intrincada selva. Las lluvias torrenciales habían sacado de madre a los ríos de la región, convirtiendo la zona en un continuo pantano. Después de 4 días de fatigosa marcha, llegaron a pocos kilómetros del fuerte, pasando la noche en un pantano cuyas aguas les llegaban por la cintura, todo ello bajo una torrencial lluvia que les inutilizó sus armas de fuego. Al amanecer, una avanzadilla descubre el fuerte y consigue liquidar a los centinelas. Luego penetra en el recinto, neutralizando a cuantos hayan al paso. Minutos después entra Menéndez, con el resto de sus hombres, ordenando tajantemente que se respete la vida de las mujeres y niños menores de 15 años. El alboroto en el patio del fuerte despertó a los piratas, que se hallaban tranquilamente durmiendo. El alcalde de la fortaleza, René de Laudonnière, y otros 60 hugonotes consiguieron en la confusión saltar la muralla y escapar con lo opuesto a la selva. Los demás, unos 142, fueron degollados, salvándose únicamente las mujeres y los niños y los que se declararon católicos, unos 70 en total. Fondeados junto al fuerte se encontraban 2 barcos españoles que había capturado Ribault en su travesía del Atlántico, otro que estaba construyendo y 3 naves de mayor porte mandadas por Jacques Ribault, hijo de aquel. El adelantado se apoderó de los 3 primeros barcos que estaban desprotegidos e invitó a los ocupantes de los otros a que se rindiesen, prometiendo dejarles regresar en una nave a Francia con las mujeres y los niños del fuerte. Al ser rechazada la propuesta, los españoles dispararon uno de los cañones del fuerte, con tan buena suerte y puntería que dio de lleno en uno de los barcos pirata, hundiéndolo en pocos minutos. Sus tripulantes pasaron rápidamente a las otras naves, que huyeron río abajo hacia la mar,
Inmediatamente, Menéndez despachó varias patrullas en persecución de los franceses que habían huido a la selva. Una veintena de ellos fueron abatidos a arcabuzazos. Los indígenas capturaron a otros 12 que entregaron a los españoles, los cuales los enviaron junto a los demás prisioneros a España. En el fuerte conquistado, que los españoles bautizaron como Fuerte San Mateo, se encontraron gran cantidad de armas y municiones y, sobre todo, gran abundancia de víveres y ropa que tanto necesitaban los expedicionarios españoles. Temiendo que en su ausencia el grueso de la fuerza de Jean Ribault atacase San Agustín, Menéndez, dejando en el fuerte San Mateo al capitán Gonzalo de Villarroel con 300 soldados, emprendió el regreso a la recién fundada colonia. La vuelta fue peor aún que la ida. Seguía lloviendo torrencialmente y la selva estaba completamente anegada. El ritmo que marcó fue tan acelerado que en 3 días llegó a San Agustín, dejando a muchos de sus acompañantes rezagados por el camino. Días después de su llegada, recibió a varios nativos que le revelaron que varios centenares de franceses habían naufragado al sur de allí. El 28 de septiembre, el avilesino con 40 hombres salió a comprobar la noticia, hallando al otro lado de un brazo de mar a 200 piratas. Escondiendo a sus hombres para que el enemigo no advirtiese su escaso número, Menéndez interrogó a los piratas, quienes afirmaron que pertenecían a la flota de Ribault, la cual había naufragado a consecuencia del temporal y que pensaban dirigirse a Fuerte San Mateo. Al saber que el fuerte tenía otros dueños, los piratas se rindieron sin condiciones, recordando las tropelías que estos habían cometido contra ciudades, barcos y pasajeros españoles. El adelantado ordenó degollar allí mismo a los prisioneros. Solo se salvaron 8, que confesaron ser católicos. El 10 de octubre llegó a San Agustín otro grupo de indios, informando a los españoles que en el mismo sitio de antes se encontraba gran número de piratas. Pensando que quizás se tratase del mismo Ribault con el resto de sus hombres, Menéndez se dirigió de nuevo hacia aquel lugar con 150 soldados esta vez. Ciertamente era este el jefe pirata quien, con 350 hugonotes, pretendía convencer al asturiano para que les dejase pasar libremente. Incluso les llegó a ofrecer más de 200 ducados por ello, pero todo fue en vano. Por último, 150 franceses, con Ribault a la cabeza, decidieron rendirse sin condiciones, pero no ignoraban que Menéndez había dado orden de matar al anterior grupo de hugonotes, pues él mismo se lo había dicho. En cambio, los otros 150 franceses rechazaron la idea de entregarse, prefiriendo internarse en los bosques. Como la vez anterior, el adelantado ordenó atar a los prisioneros y conducirlos detrás de unos matorrales donde fueron ejecutados. Solo salvaron la vida los pífanos, tambores, trompetas y 4 que dijeron ser católicos, en total 16. Los demás fueron degollados. Este lugar se conocería en el futuro como la Ensenada de Matanzas, Matanzas Inlet en inglés. Los métodos empleados por el avilesino, tachados de crueles por muchos, hay que enjuiciarlos dentro de la época en que les había tocado vivir. En la segunda mitad del siglo XVI, la intolerancia y la guerra de religión eran un hecho cotidiano. Los piratas y corsarios franceses e ingleses campaban a sus anchas a lo largo y ancho del Atlántico, atacando y asesinando sin piedad a cuanto españolito hallaban a su paso, y muchas veces con la complicidad de sus respectivos gobiernos. Por otro lado, el jefe de los expedicionarios españoles sabía por los prisioneros franceses que Ribault pensaba acabar con todos los compatriotas que estaban en Florida y, lo que es aún peor, pretendía edificar una serie de fuertes en el sur de la península para atacar a los barcos españoles que cruzasen el Canal de las Bahamas. También tenía el propósito de apoderarse de La Habana, desde donde, con el apoyo de los esclavos negros que libertaría, se iría apoderando de las grandes islas antillanas. Por último, a Menéndez le preocupaba la seguridad de sus hombres y cómo asegurar la manutención de los numerosos prisioneros. Buena parte de su flota aún no había llegado y los pocos hombres de que disponía los tenía dispersos por varios fuertes. Y para más fatalidad, días atrás un fortuito incendio consumió
las numerosas provisiones de Fuerte Carolina. El poco alimento que le quedaba no le llegaba ni para sus propios compatriotas. Estas circunstancias, junto al fanatismo religioso del momento y el odio hacia los piratas, hizo que tomara estas medidas trandásticas. La dureza con que castigó a los hugonotes, acto que no se repetiría, contrasta con la blandura, suavidad y humanidad con que trató a los indígenas de la Florida. Unas semanas después, otros nativos dieron cuenta a los españoles de que no lejos de Cabo Cañaveral se encontraba otro grupo de franceses que construía un buque y un fuerte. El adelantado salió esta vez al frente de 150 soldados y se dirigió por tierra hacia el lugar. Siguiéndole iban por mar 3 navíos que conducían 100 hombres, municiones y provisiones para 40 días. Al llegar a la vista de los enemigos, estos huyeron a los bosques inmediatos. Envió entonces el avilesino tras ellos a un trompeta francés con la promesa de que si se rendían les respetaría la vida y los trataría como españoles. 150 de ellos así lo hicieron, pero otros 20 se negaron, prefiriendo internarse en la selva y morir a manos de los indios. Como había prometido, Menéndez trató a los rehenes humanitariamente y, pese a la escasez de alimentos, les proporcionó las mismas raciones de comida que a sus compatriotas. Tras quemar el fuerte y el navío, los españoles prosiguieron su camino hacia el sur, ahora con intenciones descubridoras y exploradoras. El 4 de noviembre llegaron a una aldea india llamada Ais, actualmente Vero Beach, siendo recibidos amistosamente por el cacique de la zona. Como la falta de provisiones apremiaba, decidió el adelantado dejar aquí a gran parte de sus hombres e ir personalmente a Cuba a buscar víveres. Para evitar roces entre los europeos y los indígenas, trasladó a sus hombres a 3 leguas de Ais, donde edificó un fuerte de madera, dejando como jefe de la guarnición al capitán Medrano, dirigiéndose luego a Cuba con 50 soldados y 20 prisioneros franceses. En La Habana se encontró con su sobrino, Pedro Menéndez Marqués, quien había llegado días atrás con varios barcos de la flota del Cantábrico. Varias semanas permaneció el avilesino en la isla caribeña buscando más socorro para los colonos de la Florida, pero el gobernador de Cuba, García Osorio, envidioso de sus éxitos, le obstaculiza en lo posible, negándole la ayuda que le pedía. A principios de enero de 1566 arribaron a La Habana 2 barcos de la flota del Cantábrico, capitaneados por Esteban de Alas. Posteriormente llegó un emisario real comunicando al adelantado que los franceses preparaban una gran armada para conquistar la Florida e islas del Caribe. Para contrarrestar tal fuerza, Felipe II le enviaba una flota de socorro de 17 buques y 1.500 hombres al mando del general Sancho de Arciniega. El 10 de febrero de 1566, Menéndez, al frente de una pequeña flotilla, salió de La Habana en demanda de la costa occidental de Florida, fondeando cerca de un pueblo de los indios Calusas. Según sus informes, en esta zona había varios náufragos españoles, prisioneros de los nativos. El cacique del lugar, que se llamaba Carlos, acogió pacíficamente al jefe español, quien con sus regalos y buenas maneras consiguió que aquel liberase a sus compañeros, 8 hombres y 2 mujeres. Pero, para su desilusión, ninguno de ellos era su hijo Juan. En prueba de buena amistad, el jefe indio dio al español una hermana suya como esposa. Luego de enviar a doña Antonia, como bautizaron a la India, a La Habana para que fuese instruida en la religión católica, el adelantado se dirigió a San Agustín, encontrando a la población de la colonia totalmente alterada. En agosto de 1566 se suceden los motines en Flandes, lo cual provocaría el 24 de abril de 1567 el nombramiento del duque de Alba como gobernador de los Países Bajos. En oscuras circunstancias, el 25 de julio de 1568, muere el príncipe Carlos, heredero de Felipe II, hijo del rey, por supuesto. Meses más tarde lo hace la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. En el mes de diciembre del mismo año comienza la sublevación de los moriscos en Granada. En su ausencia,
Habían tenido lugar en San Agustín y San Mateo diversos tumultos provocados por los soldados y colonos que, descontentos a causa de la pobreza de la región y la miseria continua en que vivían, se habían amotinado contra sus jefes, apoderándose de varios barcos con el objetivo de ir a Cuba para luego pasar a México o Perú. Menéndez logró atajar drásticamente la sublevación, permitiendo a los descontentos, unos 100, trasladarse a Santo Domingo. Más tarde, el inquieto avilesino se dirigió al actual estado de Georgia, donde, según sus informes, habían recalado algunos franceses huidos. Con 3 barcos y 150 hombres, exploró las costas de Georgia y la zona meridional de Carolina del Sur, visitando las tribus indias de la zona, tratando siempre con afabilidad a sus miembros. Reconcilió a viejos enemigos, como los caciques de Gaule y Orista. Por todos los lugares que pasaban los españoles venían a visitarle numerosos indígenas que les decían que querían ser cristianos y que les diese una cruz y algunos de los suyos para que les enseñase en su tierra. Antes de regresar, los expedicionarios españoles edificaron en el territorio de Orista, en Punta Elena, Carolina del Sur, un fuerte de madera, el San Felipe, dejando en él una guarnición de 110 soldados a las órdenes del capitán Esteban de Alas. En su derredor creció Port Royal y más tarde la conocida ciudad de Samaná. El avituallamiento de víveres constituía el principal problema con que se enfrentaban los colonos de la Florida. De vez en cuando llegaban barcos con provisiones, pero eran insuficientes. Como último recurso, los españoles se dedicaban a buscarlos en la selva o en las aldeas indias cercanas, encontrando siempre la hostilidad de los guerreros del cacique Saturiba. Este poderoso jefe indio controlaba el territorio comprendido entre San Agustín y San Mateo. Saturiba, amigo de los franceses, haciendo caso omiso de los mensajes de paz y amistad que le enviaban los españoles, se dedicó a atacar a las patrullas de soldados que se internaban en los bosques en busca de alimentos, llegando incluso a sitiar el fuerte de San Agustín. Con este panorama se encontró Menéndez al llegar a la capital de la colonia. Luego de reedificar en mejor sitio el fuerte de San Agustín, se trasladó a Cuba en busca de auxilio de nuevo. Pero de nuevo las autoridades de la isla le negaron todo tipo de ayuda. Como último recurso, vendió sus joyas, comprando maíz y cazobe, que llevó en 3 navíos a la Florida, encontrándose al llegar a San Mateo con la agradable noticia de que la armada de Sancho de Arciniega, 17 barcos y 1.500 hombres y abundante comida, habían llegado antes a San Agustín. El general Arciniega traía además para el asturiano unos despachos reales en los que Felipe II recalcaba que fortificase las principales islas del Caribe para repeler el presunto ataque de la escuadra francesa. Mientras se descargaban los navíos, no obstante, Menéndez decidió explorar el río San Juan. Con 3 barcos y 150 hombres, remontó el río a lo largo de 150 kilómetros. Visitó las diversas tribus indias ribereñas, haciendo las paces con los caciques de esta región, prohibiendo siempre a sus soldados que molestasen a los aborígenes y que robasen en los poblados que encontraban abandonados. Según los nativos, el río San Juan nacía en una gran laguna llamada Miami y que hoy día se llama Monroe. El adelantado quiso llegar hasta allí y ver si la laguna comunicaba con el territorio del cacique Carlos, que estaba al sur, pero no pudiendo remontar más, regresó a la costa, dirigiéndose entonces a los fuertes de San Mateo y San Felipe para inspeccionarlos. Desde este último lugar despachó al capitán Juan Pardo con 150 soldados, encargándosele que explorase el interior del país en dirección a México, que hiciese amistad con los indígenas que hallase y que edificase algunos fuertes en los sitios que estimase mejor. En Guale, a petición de los indígenas, el adelantado dejó un capitán con 30 soldados. También envió al territorio de los Calusas al capitán Reynoso con 30 soldados, para que edificasen un fuerte y adoctrinasen a los nativos. A diferencia de la mayoría de los conquistadores españoles que aprovechaban la rivalidad de las diferentes tribus indias para consumar su dominación, Menéndez puso siempre todo su empeño en poner fin a las guerras tribales.
haciendo todo lo posible para reconciliar a los jefes indios enemistados. Así, nada más terminar su misión de fortificar las principales poblaciones de las islas de Cuba, La Española y Puerto Rico, se dirigió al territorio de los Calusas, poniendo fin a las diferencias de su jefe con Tequesta, otro cacique que habitaba en el extremo sur de la Florida, y con Tocobaga, que controlaba un amplio territorio alrededor de la bahía de Tampa. En los dominios de estos tres jefes nativos construyó el adelantado 3 fuertes, dejando en ellos pequeñas guarniciones de soldados junto con algunos religiosos para que realizasen su misión evangelizadora entre los indios. Para conseguir la amistad del influyente Saturíba, único cacique de la Florida que todavía no se había sometido a los españoles, Menéndez concertó con él una entrevista cerca del fuerte de San Mateo. Saturíba acudió a la reunión, pero se negó a entrevistarse personalmente con el jefe español. Este, al percatarse de que varios centenares de indígenas le esperaban emboscados para atacarle nada más desembarcar, regresó a San Agustín, haciendo saber a Saturíba que siempre había deseado ser su amigo, y ahora también, y que le pesaba mucho porque él no lo quería ser, y que desde ese momento le tuviese por su enemigo, y que por los cristianos que había matado a traición le mandaría cortar la cabeza o expulsar de su tierra. Días más tarde, el avilesino organizó una expedición de castigo con resultados negativos, pues Saturíba se lo olía y había huido sin dejar rastro. La situación crítica en que se hallaba la colonia, falta de víveres, malestar de la tropa por el retraso del pago de sus salarios, etcétera, decidió al adelantado a volver a la península para solicitar ayuda. Llegó a su villa y fue recibido con vítores y agasajos. La reacción del adelantado, nada más pisar tierra, fue acudir a la iglesia de San Nicolás de Bari para agradecer al Señor la fortuna en la empresa encomendada. Luego, acompañado por los vecinos de Avilés hasta su casa, fue recibido por su mujer e hijas, además de sus hermanas y sobrinas, que con ellas estaban. Como pueden observar, no había ningún hombre. Felipe II no solo le dio la ayuda pretendida, sino que tras unos días de reposo viajó a la capital del reino para despachar con el rey. Felipe II no solo le dio la ayuda pretendida, sino también le nombró gobernador de Cuba, con lo cual subsanó sus problemas de aprovisionamiento y le llenó de honores. Un retrato de corte de Tiziano, miembro de la Orden de Santiago, llevar el codiciado don, las rentas del señorío de Santa Cruz de la Zarza en la provincia de Toledo, el derecho de imponer su testamento y una patente para un instrumento de medida de la longitud. La nueva estrategia de Menéndez pregonaba la utilización de las galeras de aguas poco profundas, fragatas para patrullar las costas de las Antillas Mayores e interceptar a los corsarios en aguas limitadas del nordeste del Caribe. El rey le dio el mando de la flota española y el título de capitán general del oeste. El 29 de junio de 1568 se hallaba de nuevo en San Agustín con refuerzos, sorprendiéndole la terrible noticia de que en su ausencia el corsario francés Dominique de Gourgues, al frente de 280 facinerosos y varios centenares de guerreros de Saturíba, había atacado por sorpresa el fuerte de San Mateo, matando y ahorcando a la mayoría de la guarnición española. Como ven, no solo el adelantado cortaba el cuello. Después de su propia... Perdón, que me he perdido. La Florida, mientras tanto, mal gobernada por los lugartenientes e invadida por los corsarios, el hambre, el fuego, las inundaciones, las enfermedades, los motines y las deserciones, estaba cerca de la extinción. Los indios incordiaron en todos los asentamientos hasta concentrarlos en 2 puntos, San Agustín y Santa Elena. Incapaces de hacer cualquier progreso, los jesuitas abandonaron. Después de su propia experiencia de varar en territorio indio, el adelantado volvió a la península y solicitó autoridad para hacer la guerra contra las naciones traidoras de la Florida y vender los apresados como esclavos. El rey, que no tragó, ofreció en su lugar
una fuerza permanente de 300 soldados y misioneros, en ese momento franciscanos. Animado por el voto real de confianza, Menéndez hizo planes para trasladar a su esposa y su casa permanente a Santa Elena, que sería el origen del marquesado extendido hacia el interior que intentaba. Su familia estaba en su mente. De sus 4 hijos legítimos, María era una monja profesa de San Bernardo. Juan se había ahogado. Ana había sido asesinada. Y como el matrimonio de Catalina con Hernando de Miranda no había producido, la línea directa de descendencia finalizaría. En este caso, eligió que la herencia y el título pasara a su sobrino, puenteando a su hija natural María, esposa de Diego de Velasco. Los siguientes 4 años la actividad de Menéndez se multiplicó. Fundó en Cuba un seminario para instruir a los indígenas de la Florida. Se trasladó a Sacán, misión situada en la bahía de Santa María, actual Chesapeake, Virginia, al lado de Norfolk, para castigar a los nativos que asesinaron a los misioneros jesuitas allí establecidos. Exploró gran parte de las costas de los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y del Canal de Bahamas. Limpió de corsarios las costas americanas y se levantó la primera carta geográfica de las Bahamas y de las costas de Cuba y Florida, etc. El 14 de noviembre de 1570, el rey se casa por 4ª vez, esta vez con Ana de Austria, y el 7 de octubre de 1571 se produjo la victoria de la batalla naval de Lepanto contra los turcos. Al año siguiente, María Estuardo es detenida por Isabel I de Inglaterra, acusada de traición. El embajador español, Guerau d'Espés, es expulsado de Inglaterra sobre pretexto de participar en la conspiración que tramaba María. El 10 de enero de 1574, previamente lo había llamado, Felipe II le nombró capitán general de la poderosa armada que se preparaba en secreto para ayudar a Luis de Requesens, que había relevado allí, a sofocar la rebelión de Flandes, del príncipe de Orange. El 8 de septiembre se posesionó en Santander de la flota, que se componía de 300 velas y 20.000 hombres, pero ese mismo día enfermó gravemente, víctima de un tabardillo maligno, hoy día llamado tifus exantemático, y que tiene tratamiento, falleciendo el día 17 a la edad de 55 años. Pocos días antes de su muerte dejó dispuesto en su testamento que le enterrasen en la villa de Avilés, en la iglesia de San Nicolás, donde ya reposaban los restos de sus antepasados. Para cumplir su mandato, poco después de su fallecimiento, en una caja de madera y amortajado en un hábito blanco con la cruz de la Orden de Santiago, fue embarcado el cadáver del hidalgo asturiano, acompañándole en su última navegación su familia, amigos y gran número de militares que habían servido a sus órdenes. Pero sobrevinieron aquellos días tales borrascas en el mar Cantábrico que, sin poder llegar al puerto de su villa natal, el barco hubo de arribar de forzada en Llanes. En la iglesia de esa villa fueron depositados los restos del adelantado, celebrándose en ella las exequias y ceremonias militares que le brindaron los capitanes y soldados que le acompañaban. Allí permaneció hasta el 9 de noviembre de 1592, fecha en la que el canónigo de Oviedo, Tirso de Avilés, levantó acta de la traslación del cadáver desde esa villa a la de Avilés, siendo depositado a la entonces iglesia del convento de San Francisco, enterrado en un sepulcro al lado del Evangelio. Por diversas vicisitudes pasaron más de 300 años para que se cumpliera completamente la voluntad del ilustre marino. El 8 de agosto de 1924 se produjo el traslado definitivo de los restos del adelantado a la iglesia de San Francisco a la antigua iglesia de San Nicolás de Bari, en un solemne acto con presencia de autoridades americanas y españolas. Sus cartas prueban que fue piadoso e inteligente, que nunca imaginó que podría verse obligado por su honestidad a llegar tan lejos en la masacre de franceses, a quienes consideró como piratas y herejes. 10 veces fue capitán general de armadas.
Sirvió durante 32 años como capitán de las Armadas Reales y fue uno de los más intrépidos marinos de la época, y los había importantes. Revolucionó la construcción naval con navíos diseñados por él que acortaran notablemente los días de navegación al Nuevo Mundo. Ideó unas embarcaciones en las que se alargaba la quilla en relación con la manga, a las que le dio el nombre de galeoncetes, resultando muy veleras. Cruzó el Atlántico en más de 20 ocasiones. Las imponentes fortificaciones de La Habana son en gran parte obras de Menéndez, verdadero adelantado de la moderna estrategia naval. Su prematura desaparición quizá cortó los planes de una racionalización más objetiva de las tareas de una marina de guerra, por supuesto la española, que no hay duda que hubiera llevado a España a conservar su dominio marítimo por lo menos por algún tiempo más, ya que el enemigo se hubiera enfrentado a innumerables problemas. Algunos de los planes e ideas del avilesino eran los siguientes: la fortificación de poderosos grupos de escolta para la navegación procedente de las Antillas. La fortificación no, la formación. La creación de una base fuerte avanzada en las islas Scilly, que están al oeste de la entrada del Canal de la Mancha en Inglaterra, para atacar a los piratas ingleses en su propio buil, y el genial proyecto de creación y desarrollo de una verdadera Home Fleet. Se adelantó, según renombrados historiadores, a Mahan y Fisher en casi 300 años. Por sus muchos servicios a la corona fue distinguido con el hábito de Santiago y la encomienda de la Orden de Santa Cruz de la Zarza de la provincia de Toledo. El adelantado de la Florida fue uno de los mejores marinos del siglo XVI, a quienes se dijo este país debía un monumento, ya se ha cumplido. Nuestra historia, una biografía escrita, también se ha cumplido, y Las Musas, un poema. Se ha escrito un soneto sobre esto. Pero sigue existiendo una pequeña deuda, y es que un barco de nuestra Armada actual no lleve su nombre. Bien merecido se lo tenía el adelantado. Muchas gracias, mi comandante, por tu brillante conferencia. A continuación, pasamos a la siguiente. Don Román Álvarez González nació en 1951 en Avilés. Es maestro, diplomado universitario en Ciencias Humanas, licenciado en Historia, especialista universitario en Gestión Cultural y experto universitario en Gestión y Conservación de Bienes Arqueológicos. Está en posesión del Diploma Universitario de Estudios Avanzados y de la Acreditación Universitaria de Suficiencia Investigadora, todo ello por la Universidad de Oviedo. Fue secretario jefe de estudios y director del Colegio Mateu de Ros, así como director del Centro de Profesores y de Recursos de Avilés. También fue profesor titular de Historia con destino definitivo en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Corbera de Asturias, desde el curso académico 97-98 hasta el año 2012. En el que alcanza la jubilación. Asimismo, desempeñó el cargo de concejal de Educación, Cultura y Deporte en la ciudad desde el 99 hasta 2015. Es autor, entre otras publicaciones, de los libros Sant Agustín en Avilés, 90 años de historia de las dos ciudades hermanas, y Avilés, las huellas de Sefaraz, el Lignum Crucis y Avilés. Comisario, junto con el periodista de ABC, Manuel Trillo, de la exposición promovida por Casa América, con motivo del 450 aniversario de la fundación de San Agustín. San Agustín, la huella española en la primera ciudad de los Estados Unidos. Es titular de una sección semanal en el periódico La Nueva España que titula Diario a Bordo, en donde se dedica a la investigación de la historia de Avilés y su comarca. También dirige en la cadena SER un programa semanal denominado El Ser de las Calles, en donde explica los pormenores, historia y anécdotas de las calles avilesinas y de los personajes que les dan nombre.
En cuanto a su conferencia, diremos que la relación de Avilés con San Agustín de la Florida se remonta al mismo día de su fundación en el año 1565, pero dicha relación se cortó con motivo de la guerra de España y Estados Unidos y que finalizó con el Tratado de París de 1898. Las relaciones bilaterales se vieron afectadas por el conflicto y el deterioro de la imagen y percepción de sus ciudadanos hacia el país contrario. En 1919, esta situación cambia por la iniciativa de un grupo de ciudadanos norteamericanos admiradores de la cultura española y que reconocen la especial aportación de nuestro país a la conformación de los Estados Unidos. En España surge una iniciativa similar que se define en la normalización de dichas relaciones y se concreta en la celebración de eventos conmemorativos sobre la figura de la fundación de la ciudad y del 350 aniversario del fallecimiento de Pedro Menéndez de Avilés en 1924. Dichas relaciones han cuajado en el inicio de un hermanamiento entre los dos pueblos que sobrepasa la esfera institucional y que se repiten e incrementan con el paso de los años entre las generaciones que se van sucediendo. Don Román, cuando quiera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministra, alcaldesa, autoridades. Pues vamos a hablar de la relación de Avilés con San Agustín y de San Agustín con Avilés. San Agustín de la Florida, ya se ha dicho, fue fundada por Pedro Menéndez de Avilés el 28 de agosto de 1565. Si bien los norteamericanos celebran el 8 de septiembre el cumpleaños de la ciudad, porque en esa fecha se produce por parte del adelantado la toma de posesión del territorio en nombre de Felipe II, después de trasladar el primer asentamiento a un lugar más seguro. Es cuando el padre Grajales, que acompañaba a Menéndez, celebra la primera misa en territorio floridano y se produce la comida con los nativos, que también se ha citado, en la que estos ofrecen a Pedro Menéndez y a los suyos el pavo silvestre con frutas, circunstancia que se seguirá celebrando cada año en los Estados Unidos y que dará lugar al tradicional Día de Acción de Gracias. Cuando Solís de Meras en su memorial cuenta Solís de Meras en su memorial que Menéndez llevó consigo a la conquista de Florida un total de más de 2.500 personas embarcadas en 34 bajeles. Esteban de las Salas embarcó 257 personas de mar y guerra en 3 navíos cargados con armas y municiones en el puerto de Avilés. Seguramente eran barcos pequeños, zabras de 3 palos, trinquete, mayor y mesana, con un arqueo de entre 100 y 200 toneles y con una dotación que no llegaría a los 100 hombres. En Gijón, Pedro Menéndez Marqués fletó 2 zabras, el Espíritu Santo y Nuestra Señora del Rosario, con bastimentos, municiones, armas, jarcias y 78 personas. Pedro Menéndez zarpa de Cádiz en el San Pelayo, un galeón con un arqueo de unos 900 toneles y en el que irían algo más de 300 personas. Sabemos que en los barcos que salieron de Asturias, la tripulación la componían avilesinos y asturianos, en el Espíritu Santo, precisamente, de Cudillero y Pravia, y en el San Pelayo los marineros eran asturianos y vascos. Por lo tanto, desde su fundación en San Agustín tendrá importante presencia los asturianos y especialmente los avilesinos. A partir de ese momento sabemos que Menéndez seguirá llevando familias y soldados avilesinos y asturianos para colonizar el territorio. Desde ese momento hasta 1819-1821, años en los que se suscribe y ratifica el Tratado Adams-Onís que cedió la Florida a los Estados Unidos de Norteamérica y salvando el breve periodo inglés de 21 años que va desde 1763 a 1784, la ciudad de San Agustín y la Florida completa pertenecieron a España y la presencia avilesina será una constante. Históricamente, las relaciones de España con los Estados Unidos podemos decir que fueron cordiales, incluso de alianza, hasta la Guerra de Cuba de 1898. El inicio será la ayuda de España a las colonias inglesas en Norteamérica en su guerra de la independencia, que se desarrolla desde 1775 al 83. El paradigma de esta ayuda será el mariscal malagueño Bernardo de Gálvez y sus acciones serán decisivas para la independencia americana. El bloqueo de Nueva Orleans o la toma de Pensacola a los ingleses son 2 ejemplos de las mismas.
La transferencia de la Luisiana a los americanos, los acuerdos fronterizos entre ese territorio con Florida y México o la venta de la Florida a los Estados Unidos por el Tratado Adams-O'Neill ya referido, son episodios destacados de esas relaciones. En 1921 finaliza la presencia española en la Florida. Desde 1513, año en que Ponce de León llega a estas tierras, Pedro de Menéndez de Avilés fue el que las incorporó a la corona de España tras derrotar a los franceses de Jean Ribault, proceder a la fundación de San Agustín y a la conquista de todo el territorio a partir de 1565. Habían pasado, por tanto, 308 años desde la llegada española hasta la incorporación de Florida a los Estados Unidos. Con la incorporación a los Estados Unidos, la mayoría de los españoles de San Agustín salen hacia Cuba, aunque hay algunos que permanecen en la ciudad. Pero las relaciones entre los dos países continúan con relativa normalidad después de este suceso a lo largo del XIX, hasta la intervención de los Estados Unidos en Cuba y la guerra con España. La guerra de 1898 significa la pérdida española de sus últimas colonias. La consecuencia de ese enfrentamiento armado fue la ruptura de las relaciones entre las dos naciones y la opinión pública de cada país muy hostil con respecto al otro. No solo se enfriaron las relaciones institucionales, sino que también el sentimiento de amistad de la opinión pública de cada país hacia el otro se quebró. Las causas quizá haya que buscarlas por el lado americano en plantear la confrontación con España como una guerra patriótica que podía volver a unir a todos los americanos en un objetivo compartido, liberar al pueblo cubano tras la división que se produjo tras la Guerra Civil Americana, que fue de 1861 al 65. Se necesitaba recrear en el subconsciente colectivo de la ciudadanía un sentimiento de unión similar al de la Guerra de la Independencia norteamericana. Ahora el enemigo, la potencia colonizadora y opresora, sería España. Pero también hay que tener en cuenta la estrategia seguida por la joven nación americana, una gran potencia militar que practica una política de expansión territorial por medios pactados y pacíficos o imponiéndose por la fuerza de las armas. El conflicto hispano-norteamericano hay que situarlo en el marco de procesos similares en lo que será la confrontación del territorio actual de los Estados Unidos. Nuestro país, debilitado tras la invasión napoleónica y un siglo entero de pronunciamientos y guerras civiles, se cruza en esos momentos con los intereses expansionistas de una joven y potente nación que ven las colonias hispanas una presa fácil y estratégicamente apetecible. La posición inicial de los Estados Unidos respecto a Cuba repite el esquema seguido con los territorios de Luisiana y Florida, es decir, el intento de compra para luego anexionarlo a la Unión. Pero ese posicionamiento choca con la negativa española primero y después con una isla densamente poblada y una sociedad que no acepta diluirse política y culturalmente en la Unión de Estados Americanos. El Gobierno de los Estados Unidos, para justificar ante su opinión pública su intervención, diseña una gran campaña propagandística en los medios de comunicación, la primera que se realiza con una escala similar y una intensidad tan rotunda. El objetivo va a ser el desprestigio de España, la propagación de una imagen muy negativa de sus métodos de gobernanza y, al mismo tiempo, la idealización de la lucha de los rebeldes. Pero la paz de Zanjón entorpece la estrategia americana y por ello se recurre a una estratagema. El acorazado Maine penetra en el puerto de La Habana en un claro acto de provocación. Después de su atraque en el puerto, se produce una violenta expansión que es la causa de su hundimiento. Inmediatamente, los Estados Unidos acusan a España de la voladura y le declaran la guerra, sin autorizar la realización de una investigación independiente para clarificar los hechos. Posteriores investigaciones han demostrado que la explosión fue un accidente en el que España nada tuvo que ver. Sin embargo, la voladura del Maine fue la disculpa perfecta y tras la acusación a España se produce la declaración de guerra. Se inicia entonces un llamamiento al pueblo norteamericano para su alistamiento voluntario en la contienda y participar en la liberación del pueblo cubano de la opresión española. Se alistan personas jóvenes y viejas y se concentran en Jacksonville. Es cuando se inventa el famoso tío Jax, que señala con la mano para que se alisten los americanos. Ninguno va a participar en la guerra de todos estos voluntarios, cuyo protagonismo lo tuvo la Marina y el Ejército regular. El llamamiento fue simplemente una maniobra de distracción y propaganda.
El fin de la guerra sirvió para que los Estados Unidos se intensificasen, sobre todo bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, la llamada doctrina Monroe, es decir, de intervencionismo en Hispanoamérica, que implicaba el boicot a cualquier tipo de presencia española en sus antiguas colonias. Se proyecta negativamente la visión de lo español ante el pueblo americano y se choca con la postura de España, que había iniciado tras la Guerra de Cuba una ofensiva diplomática para reivindicar un liderazgo moral y cultural bajo el concepto de hispanidad. Esta figura que proyecto es el Tratado de París, cuando se firma la paz entre Estados Unidos y España. En España se suscita paralelamente un movimiento de regeneración de la conciencia nacional y una intensificación de las relaciones con Hispanoamérica. España mantendrá, en relación al conflicto europeo y posterior Gran Guerra, una actitud de neutralidad y filogermanismo, alimentada desde los sectores oficiales, que tendrá como resultado el arraigo de un profundo sentimiento antiamericano. Esa era sintéticamente la situación de las relaciones entre los dos países tras la Paz de París de 1898, que se mantiene inalterable a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX. Una situación de enfrentamiento, de resentimiento y de acritud, no solo a nivel oficial, sino también entre las opiniones públicas respectivas. Sin embargo, en ambas naciones continuaron existiendo personas que pensaban que esa situación debía cambiar. En Estados Unidos seguía valorándose la labor española en América y especialmente su herencia en el territorio norteamericano. La presencia española en Florida y, más aún, la fundación por parte del avilesino Pedro Menéndez de la ciudad de San Agustín. Se había convertido, tras la agresión, en un elemento de identidad de primer orden. Se trataba de la ciudad más antigua poblada por europeos de los Estados Unidos y que, además, había permanecido siempre habitada. Pero la historia de Florida y especialmente de San Agustín están íntimamente relacionadas con España y su herencia cultural. Esta herencia enseguida pasa a considerarse como uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Así lo aprecia Mr. Flagler cuando en 1883 viaja a Florida y decide iniciar en 1885 la construcción del Hotel del Hotel Ponce de León, que tenemos ahí en la imagen, hoy convertido en el Flagler College, y construye a continuación una serie de edificios que son elementos identificativos, junto con la herencia española de la ciudad. También construye los ferrocarriles que harán posible el gran desarrollo turístico de Florida. Pero va a ser Mr. John Batterson Stetson Jr., dedicando su vida al estudio e investigación de la historia de Florida, invirtiendo mucho dinero y tiempo a financiar los estudios para recuperar la memoria de la presencia española en ese territorio, quien dará un impulso a la recuperación del prestigio de España. Especialmente se fijará en la figura de Pedro Menéndez de Avilés. Lo hace en un contexto hostil después de la Guerra de Cuba, en un momento de gran enfrentamiento entre España y los Estados Unidos. Contará con un aliado en la persona del asturiano Ángel Cuesta Lamadrid, que se había propuesto como objetivo vital que sus dos patrias, porque tenía la doble nacionalidad, España y los Estados Unidos, distanciadas y enfrentadas, hallasen otra vez la senda del entendimiento. Don Ángel Cuesta, tabaquero nacido en Tampa, pertenecía al Rotary Club, que se había fundado el 23 de febrero en 1905 en Chicago. El Rotary abogaba por conseguir la paz entre las naciones y la lucha contra las enfermedades infantiles en todo el mundo. El abogado Paul Harris es el fundador, junto con Silvestre Schell, comerciante de carbón, Gustavus Loher, ingeniero de minas, Hiram Shorey, sastre y comerciante. Esta organización, a través de su sección internacional, liderada por Ángel Cuesta, contribuirá significativamente a la reanudación de las relaciones entre las dos naciones. En España también hay personas que trabajan en esa misma dirección. Los periodistas Miguel de Zárraga, del ABC, y Julián Orbón Corujedo, y también el empresario avilesino José Antonio Rodríguez. Son ejemplos claros de personas decisivas también en ese acercamiento. Y en medio de ese camino de regeneración en las relaciones de Estados Unidos y de España, surge de nuevo la figura de Pedro Menéndez, la ciudad de San Agustín, la historia toda de Florida, ligada al adelantado avilesino, y también se erige la ciudad de Avilés, ciudad madre de San Agustín y de toda la Florida.
el lugar donde nació y reposa su fundador, el hombre que es reivindicado como seña de identidad de un pasado común que se ha de recuperar como elemento clave de la herencia hispana en todo el territorio norteamericano. En 1918 se inaugura en Avilés el monumento dedicado a Pedro Menéndez y en 1919 se celebra el 400 aniversario del nacimiento del adelantado. Es entonces cuando se decide construir un nuevo mausoleo para enterrarlo. En los Estados Unidos se conmemora también el nacimiento de Menéndez y la Sociedad de la Historia de la Florida, presidida por John Batterson Stetson, publica la biografía que había sido escrita por Gonzalo Solís de Meras, pero traducida al inglés. Será la primera biografía en inglés de Pedro Menéndez publicada en los Estados Unidos. La traducción la realiza una gran experta, la investigadora e hispanista Janet Turber Connor, a la sazón vicepresidenta de la Sociedad de la Historia de Florida. Posteriormente, en 1921, ambos personajes van a iniciar una labor colosal de investigación y recopilación documental de la presencia española en Florida, logrando reunir la colección más completa de documentos sobre ese territorio, conocida hoy como colección Stetson, que se encuentra depositada en la Universidad de Florida, en Gainesville. También fue decisiva la colaboración, desde 1923, del doctor James Alexander Robertson, una de las personas que más contribuyó desde el campo académico al conocimiento de España, de su cultura y de su historia en los Estados Unidos. Va a ser en 1924, con motivo del 350 aniversario de la muerte del adelantado, cuando se materialice el acercamiento oficial. Se constituirá una gran delegación norteamericana que visitará Avilés. Estas imágenes pertenecen a la inauguración del monumento de Pedro Menéndez en 1918. Ahí está la infanta y las autoridades en el Parque del Muelle cuando se inauguró. Decía que esta delegación que se formará en 1924 será para conmemorar en Avilés el 350 aniversario de la muerte del adelantado, será la primera vez, y esto es un dato muy importante, que una delegación de una ciudad norteamericana es enviada a un país extranjero en una misión de representación oficial de los Estados Unidos. Y eso se va a producir con la asistencia de esa delegación a Avilés, al traslado de los restos de Pedro Menéndez. La visita tendrá lugar en agosto de 1924 y con posterioridad el propio rey y el presidente del gobierno recibirán a los delegados en el Palacio de la Magdalena de Santander. Estará presente una representación expresa del presidente norteamericano Calvin Coolidge y del gobierno federal, en la persona del embajador Mr. Alexander Pollock Moore, que viajará acompañado del mayor Campbell B. Hodges, agregado militar de la embajada, y del mayor E.W. Taubley, del ejército de los Estados Unidos. También acompañó al embajador el señor Louis Willy, del Business Manager del New York Times. Estarán en la delegación presente el Estado de Florida y la representación del Estado de Florida del gobernador Mr. Cary Hardee, en las personas de don Ángel Cuesta de la Madrid, que será el jefe de la misión, y de John Batterson Stetson Jr. En representación de la ciudad de San Agustín, el senador Taylor, acompañado de su esposa y de su hija, el juez Obi P. Good, acompañado de su esposa, el coronel William Arthur Macmillan y su esposa, así como los ciudadanos Frank V. Nix, Robert Scott y los hermanos Frederick y Sullivan Bale y Edward Bale. Todos ellos destacadas personalidades de San Agustín, representativas e influyentes del Estado de Florida y de todo el territorio de los Estados Unidos. Tras un periplo por varios países y ciudades europeas, arribarán a Avilés el jueves 7 de agosto de 1924. El embajador norteamericano Alexander Pollock Moore, así como el personal que lo acompaña, llegarán el día 8 procedentes de San Sebastián. Por parte española será el general Álvarez del Manzano, capitán general de la 7ª región, creo recordar, o de la 8ª, no recuerdo bien,
el que represente al jefe del Estado, el rey Alfonso XIII, el gobernador de Asturias, general Zubillaga, el que representa al Gobierno de la Nación, y el alcalde de la ciudad, don José Antonio Rodríguez, y la corporación, los que representarán a la ciudad de Avilés. Fue en esa visita a Avilés cuando se realiza, tras la Guerra de Cuba, y este es otro dato muy significativo, la primera participación en un acto oficial de un militar norteamericano con militares españoles. Fue el mayor Campbell B. Hodges, agregado militar de la embajada, y fue en Avilés, trasladando a hombros junto a militares. Este es el embajador Alexander Polk Moore. Esta es una caricatura de la delegación que salió en el ABC y en el San Agustín Records. La llegada de los americanos a Avilés. Esta es la delegación americana y esta es la imagen del mayor Campbell junto con los militares españoles, trasladando el féretro de Pedro Menéndez desde el ayuntamiento hasta la iglesia nueva de Santo Tomás de Sabugo. Para participar en los eventos llega el día 7 de agosto también Juan Bautista Luis Pérez, prelado de la diócesis de Oviedo, y también distinguidas personalidades de la vida política y social española. Será la banda del Regimiento Príncipe la que reciba a los delegados bajo las notas del himno americano. El sábado 9 de agosto fue el día que se realizan los actos centrales, tras la exhumación de los restos de Menéndez en la iglesia de San Nicolás. El ataúd con los mismos se traslada al ayuntamiento, en donde a las 10 de la mañana se congregaron las autoridades. Y aquí tengo que hacer una precisión. Pedro Menéndez, cuando viene de Llanes, se le entierra en la iglesia parroquial de San Nicolás. Lo que pasa es que en vez de enterrarlo al lado o sea, se le entierra al lado del Evangelio. Lo que pasa es que un arreglo en la iglesia en el siglo XVII hace que se le traslade en la misma iglesia a un lateral y con la promesa de que cuando se terminase el nuevo ábside, que es el que existe ahora, se le volvería a poner en su sitio, cosa que no se hizo. Y es entonces, en 1924, cuando se exhuma el cadáver del lateral de la iglesia de San Nicolás para trasladarlo al lado del Evangelio, que es donde tenía que estar. Bueno, pues decíamos que el 9 de agosto fue el día en que se realizaron los actos centrales. Se abrió el ataúd, se levantó acta con la identificación de los restos, tras lo cual se puso en marcha la comitiva con destino al nuevo templo parroquial de Santo Tomás de Canterbury, en Sabugo. Abría el paso una sección de la Guardia Civil a caballo. A continuación, el presbítero José Menéndez González, correspondiente de la Academia de la Historia, y otros sacerdotes de las parroquias de San Nicolás y Santo Tomás. Después la banda del Príncipe, seguida de los delegados norteamericanos, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Oviedo, el Comité Organizador, etc. El ataúd del adelantado, envuelto en la bandera española, fue trasladado por el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos de España, mayor Campbell B. Hodges, y por los ayudantes del capitán general de la región, del gobernador militar de la provincia y del delegado gobernativo del partido judicial. Y al decir de la bandera española, como ven ahí, es la bandera española antigua, es decir, la bandera española que tenía los dos castillos y los dos leones, que en alguna ocasión, cuando visitamos San Agustín, estaba esta bandera española por muchas casas, y había algunos que decían, algunos conocidos que decían, fíjate, Castilla y León tienen puesta la bandera por las casas y sin embargo Asturias no la tiene puesta, desconociendo que esa era la bandera de España, precisamente, ¿no? Entonces, como ven ahí, es la bandera de España la que cubre al féretro de Menéndez. Marchaba a continuación la presidencia del acto, formada por el capitán general de la región, Bernardo Álvarez del Manzano, el embajador de Estados Unidos, señor Moore, y a continuación pues estaban los señores Cuesta la Madrid, Mr. Stetson, representando al estado de Florida,
y así como los delegados de la ciudad de San Agustín, el alcalde José Antonio Rodríguez, gobernador militar, el señor Zubillaga, el presidente de la Diputación, el teniente alcalde de Oviedo, señor Ladreda, el alcalde del Ayuntamiento de Gijón, el ministro y diputado señor Goicoechea, Julián Borbón, etcétera, etcétera. También Miguel Zárraga, el periodista de ABC que hemos hablado, y García González, que era el escultor Manuel García González, que había hecho tanto la escultura del Parque del Muelle, que se inauguró en 1918, como el mausoleo a donde iba a ir Pedro Menéndez en la iglesia de San Nicolás. Todos los comercios de la calle José Manuel Pedregal, que así se llamaba entonces la Cámara, habían cerrado y lucían en los balcones colgaduras y banderas norteamericanas y españolas. En la puerta de la iglesia guardaba el prelado de la diócesis, Juan Bautista Luis Pérez, que acompañó a las autoridades y delegados al interior del templo. Comenzando los actos religiosos, se incorporará a los mismos el comandante general del apostadero de Ferrol, don Enrique Emilio Loño, que había llegado desde Santander a bordo del cañonero Marqués de la Victoria. 8 marinos del referido buque, ahí tenemos al señor don Emilio Loño junto con el resto de las autoridades, pasarán a dar guardia de honor a los restos del adelantado colocados frente al altar mayor. Se celebra la misa de Requiem y después se traslada el cadáver de los restos del avilesino para llevarlos a la iglesia de San Nicolás. Bueno, pues una vez introducidos los restos de Pedro Menéndez en la tumba, pues la comitiva se dirige al Parque del Muelle y ante el monumento a Pedro Menéndez son colocadas las coronas de flores y el prelado de la diócesis glosa nuevamente al adelantado y subraya la importancia de los actos que se acaban de celebrar. La delegación sale el lunes a las 11 de la mañana a bordo de una flota de automóviles para Grado, a fin de tomar el tren para Santander vía Oviedo. Les acompañaba el señor Zárraga, el cual, junto con Ángel Cuesta, serán los encargados de presentar a los delegados al rey Alfonso XIII y a la reina Victoria Eugenia, así como al presidente del Gobierno, general Primo de Rivera, en el Palacio Real de la Magdalena. El rey, que no había estado presente en Avilés, quiere recibir y hacer los honores al más alto nivel a los delegados americanos. Por esa razón, se había trasladado a Santander en automóvil vía Burgos el día 9 de agosto en compañía de su secretario Emilio Torres y del presidente del directorio. Recibe efectivamente a los delegados en Santander. Algunos de ellos, después de esta recepción real, se marchan a los Estados Unidos, otros se van a Inglaterra a diversas cuestiones, y 2 de ellos se quedan invitados por don Ángel Cuesta a estar unos días en su casa en el barrio de Cimiano, en Panes, en una finca que tenía y que existe todavía, que se llama El Collado. Y así, termina la visita de esta delegación y con ella se reanudan las relaciones normalizadas entre España y los Estados Unidos. Es en Avilés, en el año 1924, y teniendo como figura central a Pedro Menéndez y a su gesta de la Florida. Los contactos entre San Agustín y Avilés desde entonces fueron ya constantes. Hay un primer momento importante, que es cuando Avilés le regala el ataúd de Pedro Menéndez a San Agustín, y también le regala el escudo de armas de Pedro Menéndez a San Agustín, 2 reliquias que conservan allí en un museo que tienen dedicado a Menéndez, y que por lo menos la del ataúd se la voy a contar a ustedes porque es curiosa. Pedro Menéndez tenía más altura, era más alto de lo que la gente pensaba cuando se produce el traslado en 1924. Tal es así que cuando van a meterlo en el mausoleo que se había hecho por don Manuel García, como ya les había contado, pues se encuentran con que no cabe el ataúd en el nuevo mausoleo, porque Pedro Menéndez era más grande y la caja también. Entonces tienen que rápidamente encargar un ataúd de zinc a la Real Compañía Asturiana de Minas, de Arnao, que efectivamente lo hace a la medida del mausoleo, y sacar a Pedro Menéndez del ataúd y
partir los huesos y meterlos en ese nuevo ataúd, y el viejo ataúd lo desechan. Ese es el mausoleo, y Pedro Menéndez ahí no cabía, evidentemente. Entonces, el nuevo ataúd lo tiran en una esquina, meten los restos de Pedro Menéndez en el ataúd de zinc y lo meten en el mausoleo. Y John Batterson Stetson, hijo del famoso Stetson, de los sombreros Stetson americanos, que es un hispanista, ya les dije que era un hispanista muy estudioso y que quería mucho España y su cultura, se da cuenta de esta operación y se dirige al alcalde para decirle: señor alcalde, si ustedes no van a usar el ataúd, sería bueno que pudiese el ataúd estar en San Agustín, para así Avilés, que es la ciudad natal de Pedro Menéndez, tiene el cuerpo del adelantado y nosotros pudiésemos tener allí el ataúd como recuerdo de Pedro Menéndez. Y el alcalde le dice: bueno, si no nos va a costar dinero, si se encargan ustedes de los costos del viaje, por mí no hay ningún inconveniente. Y dice: sí, no hay ningún problema. Y efectivamente encarga al cónsul americano en Santander que recoja el ataúd y se lo llevan para San Agustín, y así en octubre de 1924 llega a San Agustín esta histórica reliquia, que después fue restaurada, y ahí la tienen ustedes, cómo ha quedado y cómo la tienen allí conservada en San Agustín. Pocos años más tarde fue solicitado también por el señor Stetson lo que los americanos llaman el coat of arms, es decir, el escudo de armas de Pedro Menéndez, porque el ataúd, en la parte de la cabecera, donde estaba la cabeza del adelantado, pues se había hecho un escudo de madera en forma cuadrada, con los cuarteles de las estirpes de Menéndez, con los 4 cuarteles de las estirpes de Menéndez. Y ese escudo había quedado en Avilés. Y el señor Stetson lo pide también que se le regale, que se le dé a la ciudad de San Agustín para tenerlo allí, y a cambio él haría un memorial en bronce para que las dos ciudades tuviesen recuerdo de esa fecha histórica del año 1924. Y efectivamente, ya en época de la República, en 1934, Avilés, siendo David Arias alcalde de la ciudad, envía dicen las actas, en una caja parisina, pues el escudo de armas restaurado, que es este. En esta situación estaba hace unos años, ahora está ya perfectamente restaurado y lo conserva también allí en el museo que tienen dedicado a Pedro Menéndez en San Agustín. Por lo tanto, ellos tienen allí 2 reliquias que les refuerzan su identidad y su origen y lo relacionan con Pedro Menéndez de Avilés, su ataúd y el escudo de armas de Pedro Menéndez, con los 4 cuarteles, las armas viejas de Avilés, después el escudo de la familia Cascos, después está el escudo de los Arangos y los cuervos de Pravia. Mr. Stetson pues cumple lo prometido y regala 2 placas de bronce. Una de ellas se colocará después, porque tuvo varias anécdotas, estuvo perdida, en fin. En otra ocasión les contaré lo que pasó con ella, pero después se colocó en la estatua que hay, en la escultura de Pedro Menéndez en San Agustín, por la parte de atrás. Esto es San Agustín, y ahí tienen esta placa de bronce, este memorial, y la de Avilés pues se coloca al lado del mausoleo de Pedro Menéndez en la iglesia de los padres franciscanos, de San Nicolás, que después fue de los padres franciscanos. Después hay un nuevo traslado de los restos de Menéndez, porque cuando se produce la Guerra Civil se sacan los restos de Menéndez de su mausoleo y se llevan al cementerio de la Carriona, y cuando termina la guerra se quieren volver a llevar a su sitio, pero el cura de la parroquia de San Nicolás, que se había trasladado de la antigua iglesia aquí al lado, al convento de San Francisco,
dice que Pedro Menéndez había dicho que él quería enterrarse en la parroquia y que ahora la parroquia era esta, y que por lo tanto Pedro Menéndez venía para aquí. Y efectivamente, vino para aquí. Y hasta que no murió el cura párroco, no se pudo sacar de ahí a Pedro Menéndez, Estaba un poco como el abad del Valle de los Caídos, pues no se pudo sacar a Pedro Menéndez, y cuando muere el cura, pues se saca a Pedro Menéndez y se le lleva nuevamente, entonces sí, de este convento de San Francisco a la parroquia, al sitio donde estaba. Y también hay pues una presencia de autoridades importantísima. Ahí está Davis Lodge, hermano del famoso secretario de Estado Henry Cabot Lodge, que llega aquí a Avilés, y bueno, pues ahí lo vemos acompañado de las autoridades. Este que está de chaqueta blanca era Francisco Lavadío Torbín, que en aquel momento era el gobernador de Asturias. Y viene también pues, el director de Relaciones Culturales del Instituto de Cultura Hispánica, Manuel Fernández Show, y en fin, una serie de autoridades. Y nuevamente se procesiona al adelantado, los restos del adelantado por todo Avilés, y los escolta la marinería de un acorazado americano que llega a Avilés con ese motivo, que es el acorazado Sperry, que fundeó en los muelles avilesinos con este motivo. Después de esto se produce la primera visita de un alcalde de San Agustín a Avilés, que va a ser en 1963, y el alcalde es este que vemos aquí a la derecha, que es el Mr. James Linsley, que será también el que proponga a la ciudad de San Agustín que se haga hermana de Avilés. Primero había tomado la decisión Avilés de hacerse hermana de San Agustín en 1961, cuando el alcalde Francisco Oreja Sierra propone al Pleno, y este lo acepta, hermanarse con San Agustín. Y el mayor Linsley, que había venido a visitar Avilés y al que se le regala una copia de las espadas de Pedro Menéndez que conservan en el Ayuntamiento de San Agustín de la Florida, pues cuando vuelve propone a la ciudad de San Agustín que se hermane recíprocamente con Avilés, y así se acuerda en 1967. Después, estos son las actas, esta es el acta del hermanamiento de la ciudad de San Agustín, y esta el acta, que no se ve bien, pero bueno, del hermanamiento, el acta del hermanamiento de Avilés con San Agustín del Ayuntamiento de Avilés. Esta es la del Ayuntamiento de San Agustín. Ahí escribían a máquina en aquella fecha, y aquí escribíamos a mano todavía. Bueno, después se produce el cuarto centenario de la fundación de San Agustín en 1965, y viene a Avilés un alcalde americano que fue muy querido y que murió hace... Yo tuve relación, y también Santiago, que está aquí presente, que fue alcalde de Avilés y ahora es presidente de la autoridad portuaria, también tuvo relación con él, que es John Bailey, que es el de la izquierda, y que está entregando al alcalde de Avilés en aquel momento, que era don Fernando Suárez de Alvillar, una medalla conmemorativa de ese cuarto centenario de la fundación de San Agustín, en 1965. En esta fecha, bueno, después esto se produce en junio, y después en septiembre viaja don Fernando Suárez del Villar a San Agustín para participar en todos los actos que tienen lugar en la ciudad norteamericana, y se le regala a San Agustín dos cosas con este motivo. Por un lado, la Casa del Hidalgo, una casa que construye allí el gobierno español, y por otro lado, una estatua que representa a la reina Isabel, que ellos llaman la reina Isabela, que preside ahí una plaza donde cuando vamos los españoles pues se hacen muchas actividades, siempre nos llevan allí. Estas dos cosas se les regalan a la ciudad de San Agustín con motivo de este cuarto centenario de la fundación de la ciudad. En esta relación se concibe la idea de que Avilés regale a San Agustín una réplica de la escultura de bronce que tenemos en el Parque del Muelle, que se había erigido en 1918. Y efectivamente, en 1967 se descuelga la escultura, se manda a Madrid a la fundición que había hecho la misma, y se hace una réplica exacta que se envía a San Agustín.
Fue enviada a San Agustín a bordo del mercante Liana, que mandaba el capitán don José Ángel de Martino Pena, que era natural de Gijón, e hizo la travesía como jefe de máquinas un avilesino, René González Blanco, tristemente desaparecido y que fue esposo de una concejala que tuvimos aquí en Avilés, de Corín. Y se traslada a una comisión avilesina formada por 15 miembros, presidida por el alcalde Suárez del Villar, que entrega la escultura y se inaugura por el alcalde de San Agustín, que es el señor Upchurch Lindley, en septiembre de 1972. Posteriormente, va a haber un momento de impasse en las relaciones, aunque hay algunas visitas aquí a Avilés, vino el gobernador de Florida y vinieron algunas personalidades, pero hay un periodo de impasse en las relaciones que va a ser roto cuando en 1995 el entonces alcalde de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, pues decide desplazarse a los Estados Unidos y reanudar con el alcalde de San Agustín, Gregorio Baker, esa relación de fraternidad. Desde entonces la comunicación fue continua y fruto de la misma se produce en el año 1997 la visita del alcalde de San Agustín, Mr. Len Weeks, que es recibido por el entonces alcalde de Avilés, Agustín González, y que se compromete a traer el ancla de un galeón español que se había hundido en las costas de Florida, Nuestra Señora de Atocha, pues para Avilés. Efectivamente, en octubre del 99, pues nos traen ese ancla que está ahí y se coloca en Avilés, que siempre ha tenido una buena relación con Castrillón, territorio romano que formó parte de Avilés como jurisdicción hasta 1835 y que tiene un museo dedicado a las anclas. Pues Avilés le cede el ancla para que la coloque en ese museo y efectivamente allí se coloca en 1999 y ahí vemos a los dos alcaldes, el de San Agustín y el de Avilés. El de Avilés casi no se le ve, pero bueno, se adivina ahí por el bigote, el de la izquierda. Después está Len Weeks, que es el alcalde, el rubio de San Agustín, el alcalde de Castrillón, el lugar donde está el ancla, que es José León Pérez, y el presidente del Museo de Anclas en aquel momento, que es don José Luis Vigil. Bueno, pues se firma un protocolo de colaboración entre los dos alcaldes, entre las dos ciudades, que va a ser ratificado en el año siguiente en San Agustín. Y también se produce, fruto de estas relaciones y de la colaboración del cónsul en Miami en aquellos momentos, que era el señor Vallaure, Marcos Vallaure, Javier Vallaure, perdón. Pues la primera visita de un rey español a San Agustín. Se produce la primera visita de un rey español a San Agustín. Esta es el ancla. Y efectivamente, allí están presentes el rey y la reina, y está el alcalde de Avilés, que está dándole la mano y presidiendo o certificando ese encuentro. El que está en el medio es el alcalde Marc Alexander, el alcalde de San Agustín. Y a partir de entonces pues empieza a haber una cosa que yo creo que es una gran actividad que estuvo realizándose todos los veranos hasta el año 2015, que es el intercambio de estudiantes con participación de alumnos avilesinos y de San Agustín, que en los veranos, en una cifra aproximada de 10 a 12 alumnos, pues venían primero 10 o 12 días aquí y después se desplazaban otros 10 o 12 días a San Agustín. Se producen publicaciones bilingües en los dos ayuntamientos. Hay distintos regalos, a lo largo de estos años la relación es muy intensa, y con motivo del 450 aniversario de la fundación de San Agustín, en 2015 Avilés regala
el galeón que ustedes ven ahí es una réplica en una maqueta hecha con todos los requerimientos museísticos americanos, que, como saben, son muy exigentes, y se le regala a la ciudad de San Agustín. Ahí teníamos la entonces alcaldesa, doña Pilar Varela, con la alcaldesa de San Agustín, bueno, pues entregándole ese galeón. Y por parte de los americanos, pues regalan a Avilés una réplica de la Constitución, vamos, de un monolito que tienen ellos allí de la Constitución de Cádiz. Cuando regresa Fernando VII, ordena destruir todos los monumentos de la Constitución y todos se destruyen, menos uno que hay en San Agustín, que ellos dijeron que no lo destruían, que lo habían pagado con su dinero y que ni hablar. Y allí quedó. Y ahí está. Y bueno, pues esa réplica nos han hecho un regalo que en 2015, pues una delegación presidida por la vicemayor Roxanne Horvath, pues se desplazó a Avilés para regalarnos ese monolito dedicado a la Constitución y por lo tanto a la democracia. Los intercambios de estudiantes, como decía, son para mí el mayor logro, aparte de esta confraternidad entre las dos ciudades. Bueno, los tienen en Avilés, en San Agustín. Esa es la cruz en donde se celebró por el padre Grajales la primera misa cuando llegó Pedro Menéndez de Avilés a San Agustín. Y bueno, pues en definitiva, una relación que empezó con una guerra del 98, en donde los jóvenes españoles y norteamericanos se mataron en Cuba, pues termina con jóvenes que cuando se despiden, pues ya ven ustedes que lo sienten y se hacen amigos. Aquí tenemos, este es el último intercambio con doña Maribí, la actual alcaldesa, y la concejala que está por ahí también, Yolanda, recibiendo a los estudiantes americanos en el ayuntamiento. Y esos son los precursores, don Ángel Cuesta La Madrid y Mr. John Batterson Stetson Jr., que fueron los que en 1924 propiciaron este acercamiento de dos ciudades que no quisieron ser enemigas, a pesar de que la historia parecía que quería llevarlas por ese camino. Muchas gracias.